Konnichiwa, soy Alma Huitzil. Llevo más de 15 años siendo abogada fiscalista. Trabajé para el SAT y ahora defiendo al contribuyente. Bienvenidos a mi podcast, El Hoyo Fiscal. ¿El temido oficio del SAT llegó a la puerta de tu casa o a tu buzón tributario? Si es que sí y no sabes qué hacer, quédate porque este video es para ti. Te voy a dar paso a paso una guía fiscal muy sencilla y desmenuzadita para que puedas atender esta fiscalización o esta visita del SAT. No todas las fiscalizaciones son iguales. Hay distintas facultades que tienen las autoridades fiscales, entre ellas el SAT, Servicio de Administración Tributaria, o incluso otras autoridades, como pueden ser las secretarías de finanzas de la entidad en la que tú vivas, el IMSS, el Infonavit u otras autoridades. Así que lo primero que tienes que hacer cuando te llegue una notificación por parte de una de estas autoridades es verificar qué tipo de facultad de comprobación están ejerciendo. Puede ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o incluso una revisión electrónica. Esto es importante porque con base en el procedimiento que se esté llevando a cabo son los plazos, los tiempos, la documentación y además todo lo que tú debes realizar para poder atender esta fiscalización. También debes saber que hay otras facultades de la autoridad que se llaman las facultades de gestión. Estas facultades no son necesariamente las mismas de la facultad de comprobación, pero que también ejercen la autoridad y también te generan un acto de molestia. Una de ellas puede ser la famosa carta invitación. Esta carta invitación es una cita, es un documento a través del cual la autoridad te cita, ya sea a sus oficinas o incluso en algún momento lo puede hacer a través de medios electrónicos para darte a conocer algunas diferencias que detectó en estos cruces de información que hace la autoridad de todas las bases de datos con la que ella cuenta y que otras autoridades le brindan, y entonces si detecta algunas irregularidades o algunas diferencias entre lo que está viendo y lo que tú declaraste o las contribuciones que tú pagaste, te puede mandar esta carta de invitación para invitarte a regularizarte sin que haya alguna otra facultad que esté ejerciendo la autoridad. También dentro de estas facultades de gestión pueden mandarte algunos correos electrónicos y en estos correos electrónicos de igual manera decirte cuáles son las diferencias que ha detectado para que tú en dado caso le aclares que esas diferencias no son reales o que se derivan de algunos errores o alguna información que pudiera tener errónea la autoridad o que incluso pues tú puedas nuevamente regularizarte, corregir la situación fiscal y entonces ya estar en regla con el SAT. A partir de ahora quiero hablarte un poquito más a detalle de a qué se refieren las facultades de comprobación. La primera que te mencionaba es la visita domiciliaria. Esta visita domiciliaria es un acto en el cual llega algún funcionario, alguien que forma parte del personal del SAT o de alguna de las autoridades y aquí sí, literal, toca a la puerta de tu casa, te entrega un oficio y te dice que te va a iniciar una visita domiciliaria. Esto está previsto en el Código Fiscal de la Federación. Estas facultades de comprobación están en el artículo 42. En específico, la visita domiciliaria se encuentra en el artículo 44. Entonces, después de que te entrega esta orden, la autoridad lo que va a hacer es pedirte toda tu contabilidad y toda la documentación comprobatoria con la que tú cuentes para poder demostrar que estás pagando tus contribuciones y que te encuentras en regla. Le vas a proporcionar esa documentación y la autoridad tiene la obligación de valorarla, revisarla y verificarla incluso en tu mismo hogar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces la autoridad lo que hace es pedirte copias simples o copias certificadas para poder trasladarla o incluso si tienes la contabilidad de manera digital te la pide para que entonces ellos pues lo puedan revisar. En estricto sentido, esto no debería ser así. La finalidad y la naturaleza de esta facultad de comprobación precisamente es que todo se revise en tu domicilio, por eso es domiciliaria. Pero por practicidad y porque al final de cuentas como contribuyentes sí debemos de otorgarle toda la documentación a la autoridad, pues es que la autoridad hace esto, se lleva la documentación, la revisa. Te puede requerir documentación e información muchas veces, pero solamente tiene un plazo de 12 meses para poder concluir esta visita domiciliaria. ¿Cómo lo hace? Si te vuelve a requerir documentación, llega a tu domicilio, nuevamente toca tu puerta, ya conoces a los visitadores,
le das acceso a tu domicilio, te puede pedir más documentación y tú se la vas a proporcionar. Eso sí, sí estamos obligados a proporcionarle esta documentación. Si nosotros no proporcionamos la información o la documentación, nos hacemos acreedores a multas. Y esas multas van alrededor de 15,000 pesos o pueden ser mayores si es que ya eres reincidente. Pero ojo, también ten mucho cuidado porque si tú no proporcionas esta contabilidad o esta información, lo que puede suceder es que también te cancelen certificados de sellos digitales o incluso hagan un aseguramiento a tus cuentas bancarias. Esto con el único fin de que tú, de presionarte, la verdad sí, de presionarte para que entonces tú puedas proporcionarle a la autoridad toda la información y pueda revisarte correctamente. Esta es la visita domiciliaria. Después de esos 12 meses, lo que hace la autoridad es levantar una última acta parcial, posteriormente un acta final, para después emitir una liquidación, determinar un crédito fiscal o en caso de que no encuentre ninguna diferencia, pues ya levanta un acta final en donde ya no tiene ninguna observación, ningún comentario y puede avalar que tú cumpliste con todas tus obligaciones y con los pagos de las contribuciones correspondientes. La otra facultad de comprobación es la revisión de gabinete. Esta facultad tiene que ver con que te va a solicitar la documentación, te va a notificar nuevamente un oficio inicial, este se llama solicitud de información o documentación, para que tú le proporciones la documentación, pero ya no en tu domicilio, sino en el domicilio de la autoridad. Esto está previsto en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Entonces tú vas, le dejas toda tu información, tu documentación, ya sea en originales, en copias, o incluso también lo aceptan de manera digital a través de una USB y si tienes todo en PDF o en papeles de trabajo en Excel o etcétera, se lo puedes dar en una USB y la autoridad va a valorar esa documentación, la va a recibir y nuevamente te puede requerir más documentación a través de la notificación de nuevos oficios. Estos oficios te los puede notificar de manera personal o a través del famoso buzón tributario, que es, nuevamente te lo digo, si es que no viste el episodio anterior, si no lo viste, el buzón tributario es un medio de comunicación entre la autoridad y los contribuyentes que está en una plataforma electrónica en internet del Servicio de Administración Tributaria. Entonces puede ser que por ahí te lo notifique o que te lo notifique de manera personal y que tú proporciones la información en las oficinas de la autoridad. Nuevamente, la autoridad solamente tiene un plazo de 12 meses para concluir esta revisión y emitir una liquidación. Después de 6 meses puede todavía emitir una liquidación y ahí sí, nuevamente, pues tú puedes proceder a decir que aceptas eso, pagar el crédito fiscal que te está determinando la autoridad o irte a algún medio de defensa. Estos medios de defensa proceden en contra de las liquidaciones que se emitan dentro de una revisión de gabinete o dentro de una visita domiciliaria. La otra facultad de comprobación de la autoridad son las famosas revisiones electrónicas. ¿Y por qué digo famosas? Porque cada vez se hacen más constantes. De hecho, recientemente hice un análisis en el cual me di cuenta que efectivamente las visitas domiciliarias cada vez son menos. Ya se redujeron en un 50%, 40% de las visitas domiciliarias que hacía la autoridad en el ejercicio fiscal anterior a este. De revisiones de gabinetes disminuyó como un 20, 30%. ¿Y qué crees? Que las revisiones electrónicas aumentaron. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil. La revisión electrónica lo que hace la autoridad es notificarte únicamente por buzón tributario, eso sí no lo hace de manera personal, y tú subes la información, le proporcionas la información a la autoridad y la autoridad te notifica las demás actuaciones de esta revisión también a través del buzón tributario. Todo se lleva de manera electrónica, por ende es mucho más fácil, mucho más rápido y además mucho más barato para la autoridad porque utiliza estas plataformas electrónicas para revisarla, para poder comunicarse contigo, revisar la información y notificarte en dado caso los adeudos fiscales que considere. En el ejercicio y en la práctica común me he dado cuenta que estas revisiones electrónicas generalmente las hacen respecto a temas de EFOS y EDOS. EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas, las famosas empresas fantasmas, y EDOS son empresas que deducen operaciones simuladas, que son aquellos que podríamos decir que compran las facturas a estas empresas fantasmas.
Entonces, estas revisiones electrónicas generalmente la autoridad las lleva por este tipo de temas. No digo que sea el único, pero sí he visto bastantes de estas, porque pues estos cruces de información también los hace la autoridad de manera electrónica con la información que tiene en sus bases de datos, y es muy fácil para la autoridad que con esto de la inteligencia artificial y esta tecnología que tiene, hacer esos cruces de información y entonces ya detectar estas diferencias. Te las notifican y ya tú nuevamente decides si te autocorriges, si pagas el crédito o en dado caso, si lo impugnas a través de los medios de defensa. ¿Pero qué ocurre? Puedes decir, bueno, ya me llegó la notificación. ¿Y ahora qué hago? Pues parece obvio, pero créanme que no para todos lo es. Si ya te llegó la notificación, lo que tienes que hacer es, por favor, atenderla. Necesitas proporcionarle a la autoridad toda la documentación que te esté pidiendo. Que también es importante que cuando te llegue la notificación de uno de estos actos, tú puedas allegarte de la ayuda y de la asesoría correspondiente, buscando a tu contador y buscando también a algún abogado fiscalista. Y esto te lo digo por una razón específica, porque el hecho de que la autoridad tenga las facultades previstas en la ley para hacer estas revisiones no quiere decir que siempre las hace con base en lo que está previsto en la ley. A veces también actúa de manera errónea y entonces se equivoca, o a veces ocurre que lo hace de manera arbitraria y violatoria incluso de derechos humanos. Entonces, es importante que tú te acerques a alguien que tenga el conocimiento y la facultad necesaria para poder defenderte en caso de que haya alguna de estas arbitrariedades o alguno de estos abusos de autoridad. De verdad, es muy común que se vea y debo decirlo que también en temas de comercio exterior hay una infinidad de violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo, que entonces es importante que tú estés bien acompañado y bien asesorado. Además que gracias a este podcast también te puedes allegar de los puntos clave que necesitas saber para defenderte ante estas situaciones de la autoridad. Hay que revisar muy bien que el acto se esté llevando a cabo con base en lo que se establece en la ley, y el artículo principal que nos dice tal cual aquellos requisitos mínimos y sencillos que debe cumplir el acto de la autoridad es el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son aquellos requisitos? Pues básicamente que esté debidamente fundamentado y motivado, que contenga firma autógrafa, que esté debidamente notificado y cuestiones de legalidad que las autoridades tienen que cumplir para que entonces tú puedas proceder y entregar la documentación y saber que estás que te están llevando a cabo una facultad de comprobación. Ahora sí, lo vital y lo que yo siempre digo, que por favor, cuando te llegue la autoridad, no es el momento idóneo en el que tú tengas que ponerte a recabar toda la contabilidad, la documentación y ver si está organizada y ordenada. De preferencia, mi recomendación para ti desde ahora, antes de que te llegue esta visita, es que ya empieces a tener toda tu documentación en un lugar en donde tú sepas que está y de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llegue la autoridad te va a pedir esa documentación, y si está desordenada, créeme que por flojera, por carga de trabajo, porque ya están muy saturados, la autoridad no se va a poner a ordenar tu documentación. Si tú le entregas a la autoridad todo de manera ordenado y claro, haciendo cruces bancarios, identificando perfectamente la contabilidad en el mes que corresponde, la documentación comprobatoria en ese mes que corresponde, para la autoridad va a ser muy fácil revisarte y saber que efectivamente estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, en este caso el pago de las contribuciones. Pero si tú le entregas todo de manera desordenada y por aquí una cosa y por acá la otra y después dices, ay, se me olvidó también de entregarte esto, la autoridad, ya te decía, a lo mejor por carga de trabajo, no lo sabemos, va a hacer lo más fácil y va a decirte determino de manera presuntiva porque pues yo no encuentro el origen de ningún depósito, yo no sé si estos son ingresos, si ya los pagaste o no los pagaste, y entonces te va a determinar créditos muy, muy grandes. Y eso no le conviene a nadie. Así que, por favor, hay que ser muy ordenados, muy organizados. ¿Qué documentación es la que generalmente te puede pedir la autoridad? Te va a pedir tu alta al Registro Federal de Contribuyentes, todas las declaraciones que hayas presentado, tu declaración anual, tus declaraciones provisionales, mensuales, si es que estás obligado a ellas,
También te va a pedir estados de cuenta bancarios. Ojo, y lo he dicho en otros videos, no solamente los estados de cuenta de la cuenta que tú consideres que es tu cuenta contable, no, de todas las cuentas bancarias que tú tengas, en las que tú seas titular e incluso cotitular. Porque si tú no se los entregas, la autoridad tiene la facultad de solicitárselos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se lo solicita y la comisión le pide a todos los bancos que todos los bancos le manden la información para que a su vez la comisión se lo mande al SAT y entonces la autoridad pueda tener ya toda la información de todas tus cuentas bancarias. No creas que el SAT le dice, oye, comisión, pídele a los bancos nada más de las cuentas contables. No, va a decir de todas en donde Juanito Pérez sea titular, dame toda la información y se la va a dar. Entonces, por eso es, si tú no se lo entregas, no te preocupes. Los bancos se lo van a dar. Bueno, esa es otra información que te pide. ¿Qué más? Pólizas contables y además, esto es importante, toda la documentación comprobatoria que es la documentación que acredita la materialidad de las operaciones. Materialidad. Este concepto, ten mucho ojo con este concepto porque es muy famoso para la autoridad. Hoy en día, lo que más revisa la autoridad es materialidad. ¿Y a qué me refiero con materialidad? Me refiero a que haya documentación con la que efectivamente tú puedas acreditar que sí se realizaron las operaciones, que no fueron operaciones ficticias, que no le compraste facturas a alguien, o que si se las compraste por lo menos que tengas la documentación muy bien ordenada y que acredite que realmente se llevó a cabo la operación. ¿Y por qué hago este comentario? Tal vez pueda sonar un poco gracioso, pero es de la vida diaria. Te lo voy a decir así. Me ha pasado con algunos clientes que me dicen, es que de verdad yo sí realicé la operación, o sea, es que, no sé, un ejemplo tal vez burdo, pero que sí pasa, es que yo de verdad sí compré aluminio, sí lo compré porque sí lo utilizo como materia prima para realizar el producto que yo vendo, pero es que a la persona a la que le compré el aluminio, pues me dice que no me podía facturar y entonces que le pidió fulanito de tal que le facturara y entonces se llevó a cabo la operación y entonces, pero pues es que no sé, o sea, sí fue real la operación, en serio que sí fue real. Bueno, ok, la autoridad y la ley te establece la posibilidad de que acredites que efectivamente se llevó a cabo esa operación. ¿Y cómo vas a acreditar esto? Con toda la documentación que se supone va dejando como rastro cada parte o cada etapa de la actividad o de la actividad que tú estás realizando. En este ejemplo, que estamos hablando de que adquirí cobre, bueno, o cobre, aluminio o algún metal, ¿no? Ok, tuviste que haber cotizado en dónde comprar ese aluminio, ¿no? Pues es que con Panchito Pérez, con Juan López, etcétera, ¿no? Bueno, tal vez te mandaron sus cotizaciones. Bueno, ese documento lo debes de tener guardado. Número 2, ¿por qué elegiste a Juan López y no a Panchito Pérez? No, pues porque Juan López era más barato o era de mejor calidad. Bueno, la autoridad sí te pide que en algún momento puedas con algún documento acreditar por qué elegiste a Juan López. Siguiente, en el momento en el que Juan López fue y te entregó la mercancía, el aluminio, etcétera, le firmaste un recibo, le hiciste algún documento, bueno, eso también lo debes de tener guardado. Además, ¿cómo le pagaste a Juanito López? No, pues es que le hice una transferencia bancaria. Ah, ok. El comprobante de esa transferencia bancaria también la debes tener ahí guardada. ¿Qué ocurre después? Pues ya me la entregó y yo lo utilicé para llevar a cabo o para elaborar mi producto. ¿Cómo lo elaboraste? ¿Para qué utilizas el aluminio? No, pues es que según mi manual de producción dice que el aluminio se utiliza en esto. Ok, dale a la autoridad tu manual de producción y así podemos irnos en toda esta cadenita los documentos con los cuales tú vas a acreditar que efectivamente llevaste a cabo esta operación. Sí, sé que suena abrumador, sé que suena cansado, sé que la mayoría me va a decir, ay no, esa cotización yo ya la aventé o la dejé ahí en el escritorio o en la mesa ahí, pero yo creo que Juanito, mi hermanita, mi prima, mi mamá ya la movió y lo rompió y lo tiró a la basura. Eso es lo que no debes hacer. Por favor, eso es justo lo que no debes hacer. Debes de tenerlo todo en un lugar ordenado
integrado para que cuando la autoridad te lo pida, se lo des. Así tal cual. Y ojo, te lo estoy diciendo antes de que ocurra, pero muchas veces y la mayoría de los casos ocurre que cuando ya llegó la autoridad, empezamos a recabar toda la información, empezamos a buscar, y aquí hay algo que también me preocupa muchísimo. Las empresas que ya tal vez tengan una mayor estructura, un control, ya políticas de calidad y políticas de control de la información y de resguardo de la documentación, tienen generalmente como dentro de sus políticas que solamente van a reservar la documentación durante 5 años. Ojo, tengan cuidado y estén muy en contacto con sus contadores porque a veces la autoridad no solo tiene 5 años para revisarte, a veces nosotros mismos le damos entrada para que los plazos se alarguen e incluso pueda tener hasta 10 años para revisarnos. Así que también ese es un tip que deben de tomar en cuenta. Áreas de administración, áreas de producción, áreas operativas deben estar muy en comunicación con sus áreas contables y con sus áreas fiscales para poder saber cuánto tiempo tienen que resguardar la información y la documentación. Todo esto porque se agregó en el Código Fiscal de la Federación el artículo 69B, en el cual establece todo un procedimiento para revisar, para que la autoridad pueda revisar este tema de la materialidad. Vamos a tener más videos sobre esto, te lo prometo. Yo sé que te dejé con la inquietud, ahí con las dudas, pero vamos a tener más videos para que tú puedas tener este tema muy claro, puedas asesorar a tus clientes, puedas asesorar a tu personal o incluso puedas tú estar preparado y tener todas las herramientas para protegerte. Lo que sí es que dentro de estos temas de la fiscalización, todo va a ser por escrito y debes de contar con un acuse. Cuando tú entregues esta documentación a la autoridad te tiene que dar un acuse. Y ese acuse también, adivina qué, también lo tienes que guardar, porque cualquier problema o situación, ese documento y ese sellito que te va a poner la autoridad es lo que te va a amparar en cualquier caso para que tú puedas decir, sí le entregué a la autoridad toda la documentación que me pidió. Y todos esos elementos te van a ayudar a que si en algún momento llegas ya a un tema de un crédito fiscal, pues en los medios de defensa ya asesorado por tu abogado o tu abogada fiscalista, ahí puedan tener todas las estrategias necesarias para defenderte y defender el ejercicio de tus derechos como contribuyente. Y en este podcast nos gusta darte casos prácticos. Ya hemos platicado un poquito sobre cómo se llevan a cabo estas visitas, estas revisiones de gabinete, estas revisiones electrónicas, cómo se lleva a cabo este procedimiento de la carta de invitación, pero aquí nos gusta darte chismecitos también, chismecitos fiscales. ¿Y de qué trata este chismecito? Pues te voy a contar también pues temas en los que yo me he visto también relacionada como asesora, como abogada fiscalista con algunos de mis clientes y que se pudieron haber prevenido. Tengo el ejemplo de uno de mis clientes que en algún momento les llegó una revisión. Esta es una empresa pues grande que lleva operaciones bastante grandes, pero le llegó la revisión y en esta revisión los contadores precisamente tenían todo desordenado, no sabían cómo entregar las cosas y al final decidieron no entregar nada. El problema de no entregar nada es que cuando se dieron cuenta y cuando ya llegó el momento o la etapa dentro de este procedimiento de fiscalización, esta facultad de comprobación, en el tema de las revisiones de gabinete se emite un oficio que se llama un oficio de observaciones. Ese ya es el oficio con el cual ya están concluyendo este plazo de los 12 meses del que te hablaba. Bueno, cuando ya les llega ese oficio de observaciones, se dan cuenta que las diferencias detectadas son enormes. Y cuando digo enormes, de verdad son enormes. Alrededor de más de 1,000 millones. Entonces, esas diferencias no es que realmente el contribuyente no hubiera pagado las contribuciones, sino que por tener todo desordenado, no le pudieron entregar a la autoridad la documentación que acreditara el origen de sus ingresos, la materialidad de sus deducciones, el pago de las contribuciones. Y eso que generó un problema enorme que en el momento de que te notifican el oficio de observaciones, tú como contribuyente tienes un plazo de 20 días para desvirtuar esas observaciones. Imagínate, si en 12 meses
los contadores, el personal, no pudieron entregar toda esa información, en el plazo de 20 días ya era imposible que se entregara todo. Así que se hizo un esfuerzo, los contadores, los operativos, los abogados, todo el mundo no durmió por días con tal de entregar lo más que se pudiera y se logró desvirtuar un gran monto, pero sí hubo documentación que no se alcanzó a mandar. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente ya no había tiempo. Y peor aún, déjame decírtelo así, la autoridad también reconoció que ya no le iba a dar tiempo revisar toda esa documentación y que por ende iba a determinar un crédito también relativamente grande porque no le iba a dar tiempo. Entonces, es ahí a donde yo te digo, si tú tienes todo ordenado, le facilitas el trabajo a la autoridad, te facilitas el trabajo a ti y evitas llegar a este tema de estas contingencias fiscales de gran tamaño. Y mira, de todo el trabajo que se hizo, valió la pena que no durmiéramos, porque de esos 1,000 millones lo redujimos alrededor de unos 100 millones. La verdad es que sí valió la pena, pero aún así, pues sí es una deuda que una empresa no puede solventar de repente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que buscar buenos asesores, eso sí te lo pido y te lo recomiendo, hay que buscar buenos asesores que te acompañen, que te guíen y que te permitan acreditar ante la autoridad que sí estás pagando tus contribuciones, que sí hay un origen en tus ingresos, en tus depósitos y que sí se están llevando a cabo las operaciones. Y es que sí es una labor bastante ardua porque el asesor, el abogado fiscalista, el contador fiscalista tiene que meterse incluso a la operación de la empresa para saber cómo funciona, cómo se están haciendo las cosas y acreditar lo que ya hablábamos hace un momento, la materialidad, guiar y asesorar a tus clientes de cómo puede acreditar la materialidad. Si es que tú no te empapas en este tema de la operación, te va a ser muy difícil realmente asesorarlos y acompañarlos. Es importante que como abogados incluso a veces nos tenemos que meter a aprender de temas que no eran, que tal vez pensamos que nunca íbamos a aprender. Y pues sí, lo tenemos que hacer. Y eso es lo ideal para que podamos realmente defender a nuestros clientes en contra del SAT. Por último, te voy a comentar los errores que he visto cometer y cómo evitarlos. El primero de ellos es ignorar los plazos. Ya lo platicábamos, esto es fatal. No ignores los plazos. Si tú tienes oportunidad de presentar la información y la documentación, hazlo en tiempo, en forma y en orden, porque si no, ya lo decíamos, te puedes volver acreedor a multas o incluso aseguramiento de cuentas bancarias o incluso cancelación de certificados de sellos digitales. El siguiente de los errores que he visto es entregar papeles así al y se va sin revisar qué es lo que te piden y si te puede perjudicar. Eso también es muy importante. Te pide la autoridad la documentación y tú le entregas tu contabilidad, pero me ha pasado que a veces se entregan cosas que ni siquiera nos estaban pidiendo o de temas de otros ejercicios fiscales que en realidad, que en lugar de beneficiarte, lo que ocasiona es perjudicarte. Así que, nuevamente, si eres ordenado, identifica bien qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que puedes y debes entregar y eso te va a ayudar y te va a evitar muchos problemas. El siguiente también suena chistoso, pero es real. Contar chismes al auditor. A ver, yo sé que a veces nosotros como mexicanos pues somos bien buena onda, ¿no? Y invitamos a la gente a que entre, le invitamos una agüita, un refresquito y eso está bien. No hay que tratar mal a la autoridad, o sea, simplemente están haciendo su trabajo y eso se vale. Pero tampoco es que de repente te sueltes y le empieces a platicar cosas que tal vez no tendrían que saber, porque si no estás evidenciando la empresa, el funcionamiento y le estás dando a la autoridad herramientas que no deberías saber y que podría utilizar en tu contra. Así que es bueno que seas cordial, que seas atento, que los atiendas bien, que les entregues todo, pero siempre con base en lo que legalmente le faculta la autoridad, no más ni menos. Y por último, no buscar un experto, que se te enfrente solito o solita al SAT. Eso de verdad sí es muy mal, es un error que no debes cometer. Si te llega la autoridad, por favor, asesórate de quien te pueda brindar las herramientas para ayudarte y para que puedas salir bien librado de estas revisiones. Así que mi mensaje para ti, querido ninja fiscalista, es que pues la fiscalización no es el fin del mundo. Tranquilo. Te llega una notificación, te llega la autoridad a tu domicilio, te llega una carta de invitación, un correo electrónico. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma, respirar, revisar si es que te está llegando algo en donde la autoridad ya te está diciendo las diferencias que tienes,
Revisa, puede ser que la autoridad se haya equivocado y si no, pues valora el tema de autocorregirte o esperar a que la autoridad ya te determine un crédito fiscal. Si se trata de una revisión en donde ya se derivó un crédito fiscal, también tranquilízate, nuevamente verifica si lo que la autoridad está observando es correcto o no, decide si te vas a regularizar, si te vas a corregir o en dado caso si vas a proceder a un medio de defensa, busca a un asesor, contable o legal. O yo diría mejor, contable y legal. Así que mantén la calma, que las cosas van a salir bien y vamos a darte las herramientas para defenderte en contra del SAT. Mis queridos ninjas fiscales, llegamos al final de este episodio, pero no se pierdan el siguiente porque hablaremos de cancelación de certificados de sellos digitales. ¿Qué es? ¿Cómo se evita? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Recuerda que la información es poder y la estrategia es tu espada fiscal. Dale clic a la campanita, comparte, deja en los comentarios tus dudas o sugerencias y no te olvides de seguirnos. Este es tu podcast, El Dojo Fiscal. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Sayonara!